Bueno, el día de hoy vamos a resolver los problemas de álgebra correspondientes a la semana 2. Pues el número 1 decía, si hace 2 años tenía la cuarta parte de la edad que tendré dentro de 28 años, ¿dentro de cuántos años tendré el doble de la edad que tenía hace 5 años? Ese problema lo saqué de la OMEP de Sinaloa, los problemas que ellos hacen para definir a su preselección. Era el problema 3 de la categoría de nivel 2, o sea, la que les corresponde a los de sexto y primero de secundaria. El chiste era nada más interpretar esto como dos ecuaciones. La primera para, en base al primer enunciado, saber cuál es mi edad actual, y la segunda para responder a la pregunta, sabiendo ya mi edad actual. Entonces, si A es la edad actual que tengo que A menos 2, hace 2 años, tenía, o sea que es igual a la cuarta parte de la edad que tendré dentro de 28 años. Entonces, A más 28 entre 4. Estas dos cosas son iguales. Pero A más 28 entre 4 es igual a A entre 4 más 7. ¿Sí? Ahora, este A entre 4 lo pasé para la izquierda, restando, y el menos 2 para la derecha sumando. Entonces tengo que A menos A entre 4, que es lo mismo que 3A entre 4, ¿sí? Si a un entero le quitas un cuarto, pues te quedan 3 cuartos de ese entero. Aquí está. Bueno, eso va a ser igual a 7 más 2, que es 9. Entonces despejamos A. Solamente pasamos el 4 multiplicando y el 3 dividiendo. Y nos queda que A es igual a 12. Ahora, sabiendo que mi edad actual es 12, la pregunta nos da la siguiente ecuación. ¿Dentro de cuántos años, digamos que X es esa cantidad de años que faltan, tendré el doble de la edad que tenía hace 5 años? Entonces, 12 más X, ¿dentro de cuántos años tendré el doble? Por eso multiplicamos por 2, de la edad que tenía hace 5 años. Entonces, mi edad actual, menos 5. Pero ya sabemos que mi edad actual es 12. Resolvemos esta de aquí, que es lo mismo que 2 por 7, que es 14. Y tenemos que X va a ser igual a 14 menos 12. Solo pasamos esto para allá restando y nos da que X es 2. Entonces, la respuesta es 2. Dentro de 2 años tendré el doble de la edad que tenía hace 5 años. Y ya. Cada uno de estos, este tipo de problemas que vienen en la OMEP era de pura respuesta, los cuales valen 5 puntos. Así que yo repartí los 5 puntos según lo que creí que valdría cada argumento, si fuera de procedimiento. Un punto por cada ecuación, un punto por dar la primera ecuación y otro por resolverla, que A es 12. De la misma manera, un punto por dar la segunda ecuación y otro punto por resolverla y al final un punto por la respuesta. Continuemos. Problema número 2. ¿Cuál es la suma de las cifras del mayor capicúa de 3 cifras que sea múltiplo de 6? Y aquí explica lo que es un número capicúa. Números que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y aquí vienen ejemplos. Este es el problema 8 de nivel 2, igual de la cuarta OMEP de Sinaloa. Así que, nuestro capicúa tiene que ser múltiplo de 6. Por lo tanto, tiene que ser múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Que sea múltiplo de 2 significa que tiene que terminar en un dígito par. Y como queremos el capicúa más grande posible, pues vamos a tomar a este par como 8. ¿Sí? Así que ya sabemos que acaba en un 8, pero como es capicúa, significa que también empieza en un 8. Y como es de 3 cifras, pues tenemos que el número tiene que ser de esta forma. 8, un dígito y luego un 8. Ahora, si es de 3, múltiplo de 3, significa que 8 más A más 8, que es 16 más A, tiene que ser múltiplo de 3, por el criterio de divisibilidad del 3. Pero fíjense en que 16 deja el residuo 1 al dividirse entre 3. Así que si queremos que 16 más A sea múltiplo de 3, entonces A debe dejar el residuo 2 al dividirse entre 3. Acuérdense que los residuos se pueden sumar. Así que un dígito que deje residuo 2 al dividirse entre 3. El más grande posible para que sea el capicúa más grande posible. Entonces usaremos al 8. Y eso nos deja que el número capicúa que buscamos es 888. 888. Y la pregunta dice,
¿Cuál es la suma de las cifras del mayor capicúa de 3 cifras que sea múltiplo de 6? Por lo tanto, la suma de sus dígitos es 24. Y ya será la respuesta. Yo di 2 puntos por ver que sea múltiplo de 2 me determina que el número tiene que ser de esa forma, 8 a 8. Y otros 2 puntos por ver que el dígito faltante tiene que ser otro 8, ya que así deja residuo 0 al dividirse entre 3 todo el número. Y ya otro punto por dar la respuesta como siempre. Siguiente. 3. En una fiesta de niños y niñas se supone que cada niño debe estrechar la mano de cada uno de los otros niños presentes exactamente una vez con cada uno de los otros niños presentes. Igualmente, se supone que cada niña presente debe estrechar la mano una sola vez con cada una de las otras niñas presentes. Además, ningún miembro del sexo opuesto se puede estrechar la mano. Sabemos que hay más niños que niñas y en total hubo 7 apretones de manos. ¿Cuántos niños fueron a la fiesta? Otra vez será un problema de la cuarta MAP de Sinaloa, de su categoría, en este caso el problema 9. Pues observemos que la cantidad de saludos que hubo entre los niños, si hay n niños, entonces nuestro primer niño saluda a los otros n-1. Ahí van n-1 saludos. El siguiente niño tiene que saludar también a todos, pero este ya lo saludó. Entonces es n-1, pero menos este, o sea, n-2. Y así con todos, hasta llegar a que el último niño ya nada más puede dar un saludo. Bueno, el penúltimo niño ya nada más puede saludar a otro niño, al último. Y el último ya no puede hacer un saludo más, porque a quien salude ya habrá saludado antes. Así que esta es la cantidad de saludos que hay entre los niños, que obviamente es un Gauss. Sabemos que eso es igual a n-1 por n entre 2. El último número multiplicado por el número que sigue y dividido entre 2. Entonces, esta es la cantidad de saludos entre niños que hubo. Ok. Sacar esto, dije que valía 2 puntos. Análogamente, si hay m niñas, esta es la cantidad de saludos que hubo entre las niñas. Así que la suma de esas cosas tiene que ser igual a 7. Pero a los números que se forman con la fórmula de Gauss, les decimos que son números triangulares. Entonces, aquí tenemos 2 números triangulares que sumados me dan 7. Por lo tanto, solamente se puede hacer con el 1 y con el 6. ¿Sí? Si lo intentamos hacer de otra manera, no alcanza o se pasa. Así que como hay más niños que niñas, 6 es la cantidad de saludos que hubo entre los niños y 1 la cantidad de saludos que hubo entre las niñas. Para que haya un saludo, tiene que haber 2 niñas. Y que para que haya 6 saludos, tiene que haber 4 niños. ¿Sí? Y ya. O sea, solamente es sustituir. Decir que n-1 por n entre 2 es igual a 6. Y sale que n tiene que ser 4. Igual aquí, sustituir m-1 por m entre 2, que es igual a 1. Y sale que m tiene que ser 2. Y la pregunta, ¿cuál era? Que cuántos niños hay en la fiesta. Entonces la respuesta es que hay 4 niños en la fiesta. Y ya. Como les decía, era un punto por decir que de la misma manera, la cantidad de saludos que hubo entre las niñas es m-1 por m entre 2. Otro punto por poner esta ecuación y decir que la única manera de hacerlo es con 1 y 6. Y otro punto por la respuesta. Y ahí están los 5. Siguiente. Marcela tiene 51 monedas en su monedero, que son o bien 1 peso o bien 20 centavos. Si Marcela tiene en total 35 pesos, ¿cuántas monedas tiene de 1 peso? También era de la cuarta MEP de Sinaloa, problema 11 de su categoría sexto y primero. Fíjense, en total tengo 51 monedas, así que si digo que hay A monedas de a peso y B monedas de 20 centavos, entonces A más B
tiene que ser 51. La cantidad de monedas de a peso más la cantidad de monedas de 20 centavos tiene que ser igual a la cantidad de monedas que hay en total. Eso es obvio. Ahora, dice que en total tiene 35 pesos. Con eso podemos formar otra ecuación. Tenemos que A más B entre 5 es igual a 35. ¿Por qué? Porque cada moneda de a peso aporta pues un peso de valor. Pero cada moneda de 20 centavos solamente aporta un quinto de peso. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que dividir eso entre 5 para que estemos contando aquí exclusivamente la cantidad de pesos que hay. Y ya, eso tiene que ser igual a 35 pesos. Si sumáramos nada más A más B, entonces estaría revolujando pesos con centavos y no estaría bien. Entonces, por eso se tiene que dividir entre 5. O si en vez de darnos 35 pesos nos hubiera dado la cantidad de centavos, hubiéramos tenido que haber multiplicado A por 100, porque cada moneda de peso vale 100 centavos. Pero bueno, el chiste es que nos da la cantidad de pesos, entonces dividimos los centavos, las monedas de 20 centavos entre 5. Y pues ya tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Sacar cada una de esas ecuaciones valió un punto. Y pues nada más es resolver este sistema. Como ya tenemos en ambas ecuaciones A y A, positivas ambas, pues podemos a la más grande restarle la ecuación más chiquita. Y nos queda A menos A, pues se cancela. B menos un quinto de B es igual a 4 quintos de B. 51 menos 35, 16. Nos queda esta ecuación lineal que podemos resolver fácilmente. Solamente es pasar multiplicando el 5 y dividiendo el 4. Entonces nos queda que B es igual a esta cosa, que es 20. Y ya sabiendo que B vale 20, podemos sustituirlo, por ejemplo, en la primera ecuación. Tenemos que A más 20 es igual a 51, entonces A tiene que ser 31. Otro punto por la respuesta y 2 puntos por resolver que B valía 20. Y eso era todo. No estaban tan complicados. Pasamos al siguiente. La suma de dos enteros es el doble de la diferencia de estos números. La suma no puede ser. Era el problema 12 de categoría de sexto y primero de secundaria de la cuarta OMEP de Sinaloa. Pues dice, la suma de dos enteros es el doble de la diferencia. La suma de dos enteros, digamos que A más B, es igual al doble de su diferencia, A menos B. Pero aplicamos ley distributiva. 2 por A menos B es lo mismo que 2A menos 2B. ¿De qué me sirve esto? Pues pasamos este A para acá restando y este menos 2B para la izquierda sumando. Nos queda que 3B es igual a A. ¿De qué me sirve esto? Pues puedo sustituir A aquí. En vez de poner A, pongo 3B. Entonces tengo que A más B es igual a 3B más B, que es igual a 4B. ¿De qué me sirve esto? Pues que la suma es igual a 4B. Lo importante es que son múltiplo de 4. Si nos fijamos en las opciones que nos daba el problema, solamente no hay un múltiplo de 4, que es el 222, usando el criterio de divisibilidad del 4. Este termina en 24, por lo tanto, si es múltiplo de 4, está en 44, está en 88 y está en 00. Por lo tanto, A, C, D y E, esas opciones son todas múltiplos de 4, pero la B termina en 22 y no es múltiplo de 4. Entonces, esta es imposible que sea la suma, o sea, que cumpla esto, que sea la suma de dos enteros cuya diferencia al multiplicarse por 2 también da lo mismo que la suma, que no es múltiplo de 4. Entonces, pues ya, 222 era la respuesta. Un punto por plantear la ecuación del problema, otro punto por llegar a que 3b era igual a, otro punto por sustituir y llegar a que la suma es igual a 4b, otro punto por decir que entonces 4 divide a más b, y otro punto por dar la respuesta, argumentando que 222 no es múltiplo de 4. Continuemos. Problema 6. Al escribir en fila todos los números enteros del 1 al 1000, Fernando observó que hay 5 consecutivos cuya suma es 600. ¿Cuál es el más pequeño de estos 5 números? Pues bueno, problema 13, igual categoría sexto y primero de secundaria, de la cuarta OMEP de Sinaloa. Ok. Nosotros tenemos maneras de escribir números consecutivos con una sola incógnita. En vez de poner A más B más C más D más E,
podemos escribir todo con una sola incógnita, que será x. Podríamos escribirlo x más 1, más x más 2, más x más 3, más x más 4. O, si ponemos que x era el más grandote, pues entonces x más x menos 1, más x menos 2, más x menos 3 y más x menos 4. Pero lo inteligente siempre que estemos hablando de números consecutivos es escribirlos en base a una sola incógnita, pero que sea la de en medio. Así como lo hice yo aquí. Si x es el del medio, pues le siguen x más 1 y x más 2. Y para abajo, x menos 1 y x menos 2. ¿Por qué? Porque de esta manera, casi siempre se terminan cancelando la suma. Pues menos 1 con 1, menos 2 con más 2. Y así nos quedan una cierta cantidad de veces la pura x. Y es un poco más fácil de resolver nuestra ecuación. Entonces, la suma de los números consecutivos, que da 5x, es igual a 600. Entonces, x tiene que ser igual a 120. Solamente 600 entre 5. Entonces, 2 puntos por plantear la ecuación y 2 puntos por llegar a que x es 120. Y nada más otro punto por dar la respuesta, porque pregunta por el número más pequeño. Entonces, el más pequeño es x menos 2. Entonces, 120 menos 2, pues 118. Y ya, no tenía mucho chiste. Muy bien, continuemos pues con el problema 7. Este era el difícil. Encuentra todos los enteros positivos n menores que 1008, tales que el número 2 a la 2008 más 2 a la n más 1 es un cuadrado perfecto. Era el problema 6 de la categoría de primero de secundaria, en la octava ONMAPS, que fue en Colima el 2008. Fíjense. Obviamente, este número es impar, el del problema. ¿Por qué? Pues porque 2 a la 2008 es par, y le sumo otra potencia de 2, pues sigue siendo par. Pero a la hora de sumarle el 1, que es impar, el número resultante al final, o sea, todo esto, es impar. Así que, si esto es igual a un cuadrado, tiene que ser un cuadrado impar. Así que tomamos, por ejemplo, el cuadrado de 2 a la 1004 menos 1. Este cuadrado, cuando lo desarrollamos como trinomio cuadrado perfecto, nos da esto. Esto claramente es menor al número que nos da el problema. ¿Por qué? Pues porque ambos tienen al 2 a la 2008 y ambos tienen al número 1, sumándose. Pero este de aquí se está restando además con 2 a la 1005, mientras que el del problema se le está sumando una potencia de 2. Así que claramente este es menor al del problema. ¿Qué concluimos? Que si existe un cuadrado tal que sea igual al número del problema, tiene que ser un cuadrado más grande que este de aquí. Así que nos vamos con el siguiente cuadrado impar, que es este de aquí. Lo desarrollamos y queda esto. De aquí claramente n puede ser igual a 1005. Por lo tanto, el valor más chico que puede tener n es 1005, que nos da entonces el cuadrado más chico posible. ¿Sí? Que es este que acabamos de ver. Por lo tanto, el n más chico posible es 1005. Así ya descartamos que todos los n's menores a 1005 no funcionan, porque el cuadrado del que resultarían sería el cuadrado más chico que este. Por lo tanto, sería a lo mucho este, pero ya vimos que este es siempre más chico que el del problema. Entonces es una contradicción. No se puede. Bueno, entonces ahora nos falta todavía checar qué pasa cuando n es 1006 y cuando n es 1007. Observemos que 2 a la 1004 más 2 al cuadrado es esto. Mientras que si n es 1006, tenemos que esto tiene que ser un cuadrado. Fíjense que este sí es un cuadrado. Ahora, si suponemos que este también es un cuadrado, estamos diciendo que hay dos cuadrados, este y este, que están a diferencia 3 uno del otro. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque los cuadrados siempre van aumentando su diferencia, aunque sean consecutivos. Pues la diferencia entre cuadrados consecutivos es la sucesión de los impares. Es 1 con 1 menos 0, 1. Luego 4 menos 1, 3. Luego 9 menos 4, 5. Y así, los únicos dos cuadrados cuya diferencia es 3 es el 4 y el 1. Así que aquí no se puede que este sea cuadrado. Y ya. Entonces, n igual a 1006 no cumple. Y de la misma manera, vemos que 2 a la 1004 más 4, cuando se eleva al cuadrado, nos resulta en este cuadrado, en este trinomio cuadrado perfecto, te digo. Entonces, este número es un cuadrado. Y si decimos que cuando n es igual a 1007 también es un cuadrado, estamos diciendo que hay dos números
cuadrados que están a diferencia 15. Y otra vez, eso no se puede. Eso solamente lo cumplen dos cuadrados muchísimo más chicos. Ya no recuerdo cuáles. Pero solo basta con decir cuáles y ya. Estos no pueden ser. Entonces, n igual a 1006 y n igual a 1007 no funcionan. Entonces, la respuesta es que n solo puede ser 1005. Y ya. Por último, problema 8. Se tienen 100 kilos de dulces en paquetes. Se sabe que todos pesan cantidades enteras de kilos y pesan menos de 10 kilos. Si se piensa en empacar en cajas de cartón que solo resisten sin romperse hasta 30 kilos, ¿cuántas cajas son necesarias para garantizar que se transporten todos los paquetes de dulces? Problema 6 de la categoría de segundo y tercera secundaria e igual en la octava ONMAPS de Colima el 2008. Fíjense, para aumentar la eficiencia, llenamos las cajas con paquetes de 9 kilos de dulces. Entonces, así ahí podemos llenar en 3 cajas 81 kilos. Así que nos quedan 19 kilos restantes para acomodar, pero esos se pueden acomodar de cualquier manera en una cuarta caja de cartón. Y ya, que hubiera sido lo mismo que si llenábamos completamente las primeras 3 cajas con sus 30 kilos, simplemente acomodando 3 paquetes de 9 y un paquete de 3. Y luego en la cuarta caja ponemos los 10 kilos restantes de la manera que sea. Pero igual sigue siendo las mismas 4 cajas de cartón. Y ya. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente. Chao.